muy buenas tardes, señor superintendente. Doctor Alfredo, muchísimas gracias por estar acá. A la directora de la Agencia de Seguridad Vial, la doctora María Antonia, muchísimas gracias por estar acá. A todos los alcaldes, y miembros del gobierno nacional, gobernadores, secretarios, y en especial al doctor Toro, director de la Federación de Municipios, muchísimas gracias. A ver, para nosotros, los que no somos tan chiquitos, pero tampoco somos tan grandes como municipios y tenemos centros conurbados, como es el caso de muchos municipios, y hablo por el mío exalcalde Girardot, que tengo dos municipios pegados, que es Cundinamarca, uno es Cundinamarca y el otro es Tolima, que es el caso de Ricaute y que es el caso de Flandes, que simplemente nos separa un puente y tenemos condiciones ya de territorio diferente en el caso de Flandes. Ahí nosotros comenzamos a tener problemas de conexión y de transporte. Y ya que están ustedes acá, voy a hacer la siguiente reflexión. Tenemos temas de concesiones en nuestros municipios y hay veces las concesiones como que no entienden que muchas de esas vías pasan por las ciudades y se comienzan a deteriorar. Y como que las platas se quedaran en los peajes y no se quedan en los municipios y utilizan el eje vial del municipio. Y ahí nosotros comenzamos a sufrir porque curiosamente el impuesto se queda en los peajes, pero el impuesto de vehículos es de índole departamental, no es municipal. Y nos quedamos escasitos en poder arreglar las vías y ahí tenemos problemas. Superintendente, lástima que la ministra no vino, porque pareciera que la discusión en muchos casos se vuelve en las vías rurales, pero nadie le pone el ojo a las vías urbanas. Y lo digo desde hablando desde un municipio que su 90% del territorio es urbano. Ahí tenemos un problema nosotros de conexión y lo hablo por el puente Ospina Pérez, que hoy, superintendente, las concesiones, que es hoy la concesión Sumapaz, se está haciendo la loca y no han querido arreglar el puente y el puente se está cayendo y lo han cerrado en varias ocasiones. Ahí tenemos problemas de conexión. Y tenemos otro problema, superintendente, que creo que es una expresión social y creo que muchos municipios y especial de la costa lo viven, que es el tema del mototaxismo, que es un problema que el gobierno nacional, por allá si no estoy mal en un gobierno anterior, que no quiero dar el nombre del presidente, expidieron un decreto y le dijeron, señores alcaldes, mire cómo lo controlan. Pero mi municipio, tenemos 170.000 habitantes más o menos y tenemos 122.000 motos matriculadas. Tenemos 14 agentes de tránsito. Incrementamos a 2 más, a 3 más por el modelo de prestación de servicios. Y uno salir a perseguir al usuario de moto escudado en el mototaxi, que es ilegal además, ese servicio ilegal, pues se nos ha vuelto a nosotros un problema para los alcaldes, porque lo que interpreta la gente es que estamos no persiguiendo a ese que hace ese transporte ilegal, sino que estamos persiguiendo al ciudadano de común, porque pues por lo menos en Tierra Caliente, donde soy yo, pues es muy usual que la gente se transporte en moto. Y ahí nosotros tenemos un problema, superintendente. Pero la superintendencia emitió una resolución porque nos toca informar sobre los comparendos que hacemos, el B12 o D12, me corrigen. Y lo que venimos dando cuenta es que cada vez es más difícil hacer comparendos, porque la sociedad o las comunidades se resienten. Yo les dejo estos dos temas sobre la mesa, porque creo que los tenemos que atacar. Uno es que la plata o el uso de las vías, de las concesiones, se quedan en las concesiones, pero pareciera que cuando pasan por los ejes viales de los municipios y con el cuento
de que como la vía es municipal no la puedo intervenir, entonces que se deteriore y que los habitantes de los municipios miren cómo hacen. Hay que mirarlo, porque eso es un daño colateral que nosotros tenemos y que afecta la conectividad, que afecta el progreso de nuestros municipios. Y del otro lado, tenemos que ponerle el ojo al transporte ilegal en moto, que le voy a ser muy franco, ministro, superintendente. Ese transporte no es más ni menos que la expresión de una sociedad que no tiene una oportunidad laboral y ahí la encuentra para llevar el sustento a sus hijos. Pero también está acabando con el transporte legal, porque no podemos tapar el sol con un dedo. No sé si llamarlo eficiente o no, pero el que presta el servicio de transporte ilegal en moto lo recoge en la puerta de la casa y lo lleva hasta la puerta de la casa. Y es hoy una llamada. Y ya casi que lo digo por mi ciudad, casi que la gente tiene su mototaxi de confianza, si lo queremos decir así. Y veo que los alcaldes que están mueven la cabeza, porque creo que eso también pasa en sus comunidades o en sus municipios. Y ahí nosotros tenemos un problema que tenemos que atenderlo. Y creo que el gobierno nacional, y no este gobierno, sino los gobiernos anteriores, han querido hacerlo del avestruz, meter la cabeza en el hueco y creen que con eso arreglan el problema. Yo sí lo dejo sobre la mesa. Muchas gracias. No, organícenlo y vamos hablando. Hola. Bueno, buenas tardes para todos y para los que vinieron temprano hoy a que tengamos esta charla. Yo quiero empezar por el punto 2, alcalde, que usted toca, que es tan importante, y es el tema del transporte ilegal, por así decirlo, pero yo lo quiero enmarcar en las acciones que ha venido implementando la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no en los términos de legalidad o ilegalidad, sino en los términos de seguridad o no seguridad, que eso finalmente es el eje del trabajo que hemos tratado de implementar en estos años en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como usted lo menciona, esto es una expresión social y es una expresión de gente que busca una forma de subsistir, porque esa es la profundidad del debate. Independientemente de las condiciones legales o ilegales, lo que están buscando estas personas es una forma de sustento. ¿Y cómo entra usted como alcalde a quitarle a las personas de lo que viven? Ahí es donde entra el cuestionamiento. Usted no va detrás de la conducta, sino detrás del infractor, porque usted finalmente, a los ojos de la ciudadanía, ataca a la ciudadanía y tampoco le ofrece otra forma de subsistir. Entonces, el alcalde es el que queda finalmente con el problema en cada uno de sus territorios. Entonces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial evidentemente no ha sido ajena a esta problemática, porque esta problemática hoy nos está cobrando en el eje específico que usted habla del mototaxismo. Lamentablemente en el país el año pasado fallecieron más de 8.400 personas en siniestros viales y alrededor de 6.000 motociclistas. Y si usted va a ver, de esos motociclistas, en su gran mayoría, muchos utilizaban la moto como vehículo para trabajar. Llámese como mototaxi, llámese para ir al trabajo, y vamos y buscamos, y poblacionalmente estas personas son entre los estratos sociales económicos más bajos, 1, 2, 3. Entonces, claro, tenemos 3 problemas ahí: el mototaxismo como fuente de empleo, el mototaxismo como práctica que termina siendo insegura, porque tú te montas con una persona que no conoces, que en la gran mayoría de los casos no tienen elementos de protección personal, mucho menos tienen SOAT, mucho menos tienen revisión técnico-mecánica, mucho menos tienen cualquier tipo de papel al día, porque son personas que están trabajando por el sustento diario. Entonces, evidentemente la Agencia Nacional de Seguridad Vial es partícipe de esta problemática y hemos tratado de intervenir de forma directa a la problemática. ¿Y cómo hemos hecho esa intervención? Tenemos un programa que se llama Motodestrezas y es un programa para generar habilidades y destrezas en la conducción de la motocicleta, pero también buscamos ir con este programa a territorios del país que yo llamo alcalde menores de edad. Usted ahora decía pequeñitos, más grandes, yo los llamo menores de edad, porque de pronto no tienen la capacidad económica para implementar todos los programas que tienen los grandes municipios o ciudades capitales.
Entonces, yo los llamo menores de edad y con los menores de edad hemos buscado desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hacer unas intervenciones específicas que nos permitan a nosotros llegar a estos territorios con la oferta institucional, pero una oferta institucional que está sectorizada y que tiene una directriz específica. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo ir a hablar en un tema de mototaxismo cuando es algo que no está tan latente. Ejemplo, en el Atlántico probablemente sea un tema de conversación del pan de cada día, pero en otros municipios no es tan latente esta problemática como tenemos problema con el transporte público, con el transporte de carga. Entonces hemos intentado desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial llegar de esta forma y de una forma específica a cada uno de esos territorios a través de una oferta institucional que sea diferencial y que sea sectorizada para las necesidades de cada uno de los municipios o territorios del país. Entonces, claro, frente a este segundo inconveniente o incógnita que usted nos plantea, ¿qué vamos a hacer con ese transporte? Pues desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como le mencionaba, quitándole el catálogo de si es transporte legal o ilegal, para nosotros es vida. Y desde ahí tenemos que trabajar. Yo no puedo dejar de darle una capacitación a una persona porque no tenga el seguro para poder operar, ¿cierto? Entonces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial en ese sentido lo que busca es que las condiciones mínimas estén cubiertas. ¿Y a qué me refiero yo? Probablemente el mototaxismo como fuente de sustento es lo único que una persona tiene. Ya no podemos cambiar esa dinámica ni esa forma de subsistir. Lo que podemos entrar es a mediar que esa forma sea segura. Si usted va a utilizar eso como medio de subsistencia, por lo menos utilice el elemento de protección personal, por lo menos haga la revisión preoperativa de su vehículo, por lo menos en el peor escenario que siempre he dicho yo, tenga los papeles al día, tenga SOAT. Si va a montar a una persona en su moto, por favor, no exceda los límites de velocidad, no juegue con la vida del otro, porque finalmente cuando nosotros utilizamos el servicio, nosotros entregamos nuestra vida a la otra persona. Entonces es un tema de responsabilidad compartida. Entonces, alcalde, frente a esto le puedo decir que no somos ajenos a la problemática, pero que la distinción que buscamos nosotros en los territorios pasa por la disyuntiva entre legalidad o ilegalidad y va más por la seguridad de las personas. Para eso, pues esperamos seguir trabajando de la mano con los territorios. Yo siempre le he dicho a los alcaldes con los que he tenido la oportunidad de compartir y a los territorios que he ido, que nuestro interés como Agencia Nacional de Seguridad Vial, evidentemente, es que ustedes salgan avante. Yo siempre les he dicho, la seguridad vial resulta no siendo la más atractiva de todas, porque no es algo que se ve como dejar una escuela, dejar un puente o dejar algo que pueda ser materializable y en el cual ustedes puedan hablar en 2 años, esto fue lo que hice durante mi alcaldía. Pero resulta y sucede que eso es lo único que les va a permitir decir. Cuando yo recibí mi municipio, fallecían 10, 20, 30, 40 personas en siniestros viales. Hoy no fallece ninguna. Estamos hablando de cambiar vidas y de salvar vidas. Entonces, los invito a que sea un poco más atractiva la seguridad vial, que no sea tan impopular, porque entiendo que no es algo que está probablemente en la agenda en el primer orden del día, pero ojalá la incluyéramos en el orden del día y saber que si van a estar presentes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene un equipo completo dispuesto y es un equipo interdisciplinar que va a estar con ustedes en el territorio, que les va a enseñar a operar el territorio. Lo más importante que va a significar su situación, lo que les decía, yo no puedo hacer una intervención en términos de motos si mi problema con el actor vial no es sobre los motociclistas. Entonces la idea es que también lo que ustedes hagan con los recursos que tienen, que también entiendo que estamos administrando recursos finitos para necesidades infinitas, sea suficiente y pertinente para que por lo menos durante su gestión ustedes puedan aportar a crear vida. Ustedes no saben lo gratificante que es que a través del ejercicio yo hoy pueda decir que con los trabajos que hemos venido realizando por primera vez el sector transporte, desde que existe la Agencia Nacional de Seguridad Vial, presenta una reducción en materia de siniestralidad vial. Son vidas enteras que estamos salvando todos los días, pero obviamente esta tarea depende de cada uno de ustedes. De parte de nosotros, alcalde, con relación al primer punto, que no quiero dejar de tocarlo, y es sobre la distribución de los recursos, somos testigos también porque en muchas oportunidades necesitamos hacer alguna intervención y nosotros no la podemos hacer hasta que no tengamos el convenio firmado con el INVIAS o en su caso no lo tengamos firmado por la ANI. Pero darle a usted un parte alentador
y es que tenemos en esta oportunidad un sector transporte que está unido, un sector transporte que está intercomunicado. Entonces, hoy es bueno para uno poder decir que cuando va a un territorio y hace un análisis de una problemática, tiene un enlace directo con cada una de las cabezas del sector, y tenemos una cabeza que se encarga de coordinarnos a todos y de trabajar por la ciudadanía. Entonces, de parte de nosotros, que sepan también que cuando esto pase en cada uno de sus territorios, aunque nosotros no podamos hacer una intervención directa, sí podemos ser esos intermediarios para que las discusiones que se tengan que tener en torno a temas de infraestructura puedan llegar a feliz término, llámese Invías o llámese ANI, en los casos que tengan que operar. Y pues acá estamos desde todo el sector, como les menciono, articulados y trabajando de la mano, porque finalmente la tarea es una sola. No podemos distinguirnos o diferenciarnos entre todo el sector, es responsabilidad de todos y bajo eso está nuestro compromiso. Gracias, directora. Alcalde, buenas tardes a todas las alcaldesas y los alcaldes que nos acompañan. Directora María Antonia, un saludo especial para ti. Saludo también para los equipos de las alcaldías y los equipos, los compañeros del gobierno que nos acompañan también el día de hoy. Antes que vayamos de pronto a esos detalles, alcalde, me alegra verlo nuevamente, ya hemos coincidido en Prosperidad Social ya nuevamente desde Transporte, gestionando y articulando hechos potentes para el territorio, y usted con tantos determinantes que tiene en su municipio, tantas oportunidades, tantos retos. Y yo creo que para ir de esta conversación de lo macro a lo micro, y desde el título de esta invitación que nos hacen, la integración productiva, el desarrollo local sostenible y la protección de la vida. Entonces, el transporte como un estructurante de vida, como un estructurante de oportunidades, como un estructurante de abrir las oportunidades que tienen los territorios, es la línea base que nos ha dado la ministra María Fernanda Rojas para actuar. ¿Y para actuar cómo? Para actuar como sector, como le dice la directora, no es solo la agencia, no es solo la superintendencia, sino que estamos trabajando como sector transporte. Desde la orientación de la ministra María Fernanda Rojas, vamos acompañando a los distintos municipios, vamos acompañando a las distintas regiones. Por eso también me parece importante en la invitación cuando se habla de desarrollo de la infraestructura regional y municipal. Usted lo mencionaba ahorita, usted decía, tengo dos vecinos, estoy en un triángulo político-administrativo, que eso ya es un reto de responsabilidades, un reto de realidades, un reto de cohesión, no solo desde lo administrativo político, sino también desde lo social, lo económico. Entonces, primero es que somos conscientes de que el transporte es uno de esos ejes y de esos estructurantes y determinantes que sí o sí generan oportunidades y que sí o sí van a la meta, al objetivo nuestro, que lo plantea la directora María Antonia muy claro, y es la protección de la vida. Eso es como el tema importante para nosotros como sector. El presidente lo ha dicho en múltiples intervenciones y cuando ha explicado la necesidad de múltiples proyectos. No es solo hablar de una vía, no es solo hablar de tantos kilómetros, no es solo hablar de que se va a invertir X millones en los proyectos, sino que es de cohesionar y articular los territorios. Un caso es cuando el presidente hablaba hace un mes y medio sobre el tema Catatumbo, y explicaba en el Consejo de Ministros la necesidad de que la vía fuera ese estructurante para todos los otros, digamos, ejercicios que se requieren para el tema de la productividad, para el tema de la salud, para el tema de la educación, y que todo impacta y se enmarca en esa protección de la vida, en generar oportunidades en los territorios. Entonces, primero eso, alcalde, y a las personas que nos están pues escuchando. Segundo, decirle pues que nosotros desde la superintendencia vigilamos, inspeccionamos, generamos, digamos, esos espacios de protección y de seguridad para los usuarios, para las empresas, para que también ese transporte sea digno, porque el reto para nosotros es que el transporte esté a la altura de esas necesidades del usuario, a la altura de esas necesidades de los territorios, en las distintas escalas, como lo mencionábamos ahorita, pues no solo municipal, sino también entender cómo ese transporte impacta desde el barrio, desde la comuna, desde todo el municipio, desde esa congregación de municipios, como usted lo decía ahorita, en la conurbación que tiene en su territorio. Entonces eso es importante para nosotros.
Y también hemos hecho énfasis importante en esa formalización del transporte. Ahí vamos tocando también esos, digamos, esas preocupaciones que tiene usted y que sé que tienen varios alcaldes y alcaldesas en los territorios. Y también un tema muy importante es que desde la superintendencia, no solo con esa vigilancia, no solo con ese control, sino que también estamos haciendo unas campañas pedagógicas para que también los usuarios, para que también las empresas, para que también las entidades territoriales tengan claridad y tengan esos compromisos digamos, muy claros en su actuar, de que el tema es la protección de la vida. He insistido en el tema de la protección de la vida, pero desde la pedagogía, desde las responsabilidades y corresponsabilidades, lo que queremos nosotros es que el usuario, es que todos los que participan en esa cadena de valor y en ese ciclo de vida del transporte sean conscientes que con el buen actuar se protege la vida. Entonces ahí vuelvo, digamos, y recalco lo que la directora María Antonia ha dicho de la importancia de proteger la vida y que seamos conscientes que nosotros con múltiples acciones podemos llegar a ese reto de proteger la vida. Hay los otros puntos también, alcalde, que usted ya ha venido mencionando y creo que hemos visto mucho ese debate o esa intención o esa preocupación tanto del presidente como de la ministra María Fernanda, y es que el tema de las concesiones para nosotros también implica esa revisión de los contratos que ya están, usted mismo lo decía, o sea, son temas que vienen de muchos años, pero que igual asumimos con la misma responsabilidad que tiene el gobierno y que hemos venido trabajando con las concesiones, revisando cada uno de los hechos de impacto que tienen en el territorio y cada uno de los cumplimientos que también tienen que ir gestionando en los territorios, en sus distintas unidades funcionales, en la responsabilidad con cada una de las unidades funcionales, en la responsabilidad en el mantenimiento. Y un tema muy importante que hay que recalcar y que la ministra María Fernanda Rojas ha sido de las que más ha insistido en ello, es también cuál es esa responsabilidad social que tienen las concesiones de esos territorios que conectan o desconectan, porque en muchos casos hemos ido revisando y ella ha liderado esas revisiones de esas comunidades que muchas veces se generan barreras porque X o Y unidad funcional de una concesión pues no impacta como le gustaría la concesión. Entonces, ahí sí digamos que les doy también ese parte de que la ministra se ha puesto enfrente de que las concesiones estén al tanto y estén a la altura de las necesidades de las comunidades, de conectar, como lo dice la invitación, desde la productividad, desde el desarrollo local sostenible y desde la protección de la vida, haciendo, digamos, esa veeduría, y ahí es donde nos llama a nosotros como superintendencia a que hagamos ese control, a que hagamos esa veeduría, a que hagamos esa vigilancia también con las concesiones, y aquí inclusive me acompaña pues el superintendente delegado de concesiones, porque ese ha sido uno de los retos nuestros, es también cómo garantizar que esos territorios estén conectados desde la productividad en toda su cadena de valor, estén conectados desde el desarrollo sostenible y sean garantes de la protección de la vida. Entonces ahí también darle ese parte de que somos conscientes de, digamos, de esas preocupaciones que usted tiene, que usted manifiesta desde el mantenimiento de las vías, pero también tenemos esa responsabilidad de proteger, digamos, a las comunidades que se han visto afectadas. El otro punto, mencionaba usted el decreto, y sí, digamos que nosotros con ese decreto pretendemos es darle herramientas a los municipios, a las entidades territoriales y reconocerles que tienen esas condiciones especiales para que con esas condiciones especiales, para que con estas características podamos ejercer digamos, ese control, esa vigilancia, esa promoción, esa prevención y apoyar en esa formalización en el transporte en cada uno de los municipios. Entonces ahí también le digo, alcalde, que en cualquier momento que requiera usted acompañamiento, que tenga alguna duda, que requiera una mesa técnica, así sea virtual para que la podamos hacer rápido o en territorio, también está el equipo de la superintendencia al tanto y consciente de los decretos que se han realizado y que se han firmado y que se han llevado a territorios, pero también de que hay unas necesidades especiales en cada uno de los territorios y que requieren una visión diferente, un diagnóstico diferente para que podamos actuar de forma diferente y coherente de acuerdo a cada uno de esos territorios. Y
y yo creo que el otro tema que nos preocupa y que usted digamos, menciona, es el tema con el que inició la directora, con el creo que también le di algo de énfasis, y es el tema de proteger la vida. Es el tema de proteger la vida, es el tema de entender esas dinámicas que hay en el transporte, pero que nosotros estamos trabajando en pro de esa formalización, pero que sin duda alguna el reto nuestro es la protección por la vida. Y ahí es donde también tenemos que articularnos nosotros en diferentes escalas para que podamos, ustedes como municipios, invitar a las gobernaciones, no sé en qué caso podemos abrir la conversación con distintas provincias, y nosotros como gobierno nacional llevar esas estrategias. Creo que tenemos un tema fuerte y que podemos aprovechar también en este caso, lo decía la directora María Antonia, y es que estamos trabajando muy unidos como sector. Entonces, en cualquier momento que se requiera actuar de X o Y manera en territorio, pues podemos actuar con la agencia, podemos actuar con la super, podemos actuar con Invías. Si tienen algunas dudas también desde el tema de las concesiones, así sea con ANI, con Invías, con quien consideren, para eso estamos nosotros también, para que podamos en territorio resolver esas dudas y generar unas dinámicas diferentes para esa, como lo mencionaba usted ahorita también, para esas realidades que tienen los territorios, para esas dinámicas de conurbación que muchos territorios tienen, y llegar a que eso, digamos, de alguna manera impacte positivamente la vida de las personas en los territorios. Hola, hola. Un saludo especial para todos. Soy Milton Barbosa, alcalde de Fosca, Cundinamarca. Hay un tema que tiene muy afectado al transporte, a los transportadores en turbos. Yo tengo que confesar que no conozco absolutamente nada del tema, solo que sé que las turbos NHR, NPR, que son las más grandes que hay en el mercado y más nuevas, pueden cargar mucho menos tonelaje que carros modelo 86, 90 y demás. Hoy casi que a un transportador de una turbo nueva de una inversión de 500 millones le está quedando para cargar 2 pasajeros, porque puede transportar solo 2.5 toneladas. Cosas que me parecen supremamente mal jaladas, porque o sea, no se comprende por qué la estructura del carro, que se supone está hecho para el número de tonelaje que tiene su carrocería, no puede entonces pasarse en las vías nacionales, sino con ese tipo de carga que reglamenta un decreto, ya lo conseguiré, pero creo que es un tema que toca ojear porque tiene muy afectado al país. Mi pueblo está sobre el corredor a Villavicencio, y nosotros particularmente en Fosca tenemos más de 300 transportadores diarios de huevo y comida para las aves. ¿Cuál es la práctica? Y que me da tristeza porque la misma policía la acompaña. Antes de la báscula hacen transbordo y la policía acompaña el transbordo. Pasan la báscula y vuelven a llenar el camión. Entonces yo digo, es muy ridículo el trabajo. Es como limpiarse con la propia mano, ¿sí o no? Creo que es un tema que debe revisar el país, porque tiene muy jodido a la gente, de verdad. Hay gente que ha tenido que, una vez actualizado el decreto, vender sus turbos, una inversión de toda la vida. Entonces yo no entiendo qué regla es eso, pues. Entonces digan, solo se puede doble eje. O sea, buscarle una solución al tema porque es la voz de mucha gente y nadie les ha parado bolas. Este tema es recurrente, ustedes lo deben conocer muy bien, yo no. Pero sí sé que la realidad es esa. Usted encuentra en Abasticos todas las tardes transportando 40, 50 camiones. Hay gente que vive solo del transbordo. Pasan el kilómetro y vuelven a llenar el camión. Entonces yo digo, no, pues qué huevonada, ¿sí o no? Pero ahí hay plata para todos. Entonces está muy mal hecho, toca articularlo con la policía, pero hay que contarle al país y mejorar esa que, ¿sí o no? Una NHR se sabe por qué está hecha así y cuánto puede cargar. Entonces, ¿cómo así que 2.5 toneladas? Muchas gracias. Alcalde, gracias pues, por lo que nos cuenta. Yo le voy a pedir al superintendente de concesiones, delegado de concesiones, que por favor ahorita hablemos con el alcalde, porque entonces sí
me interesaría mucho hacer un zoom a esa práctica que se está haciendo. Me parece importantísima que usted nos haya alertado de eso. Ahorita entonces con Hermes quedamos como en un compromiso con usted que podamos revisar eso en territorio, que nos vayamos a territorio a ver esa práctica, que invitemos a DITRA para que ellos también vean qué es lo que está ocurriendo y bueno, revisamos el tema, nos comprometemos con usted a que alguna acción vamos a tener en ello y que nos permita mejorar eso en todo el país. Y bueno, nuevamente reiterarles que el reto es formalizar y promover el correcto transporte en todo el país, listo, o sea, todas esas lecciones que hay, todos esos temas que ustedes nos puedan alertar, obviamente van a estar muy bienvenidos, y el tema es eso, no cerrar, no bloquear, digamos, esa empresa a los usuarios, sino promover un transporte digno, eficiente, efectivo en los territorios. Entonces, cuente con que ahorita nos reunimos, Hermes, con él rápidamente y revisamos cómo podemos darle solución a ello. Yo sí quisiera cerrar con dos datos que son importantes y que quisieran que ustedes tengan presentes, y es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial en este momento, en algunos de los territorios, ustedes deben de saberlo más que yo, va a entregar 140 kits de control para las entidades que tengan organismos de tránsito. Estos 140 kits vienen ligados a una resolución que hicimos el año pasado, donde nosotros empezamos con la circular del plan 365. Este plan los llama a que hagamos puntos de control. Entonces, para que lo sepan, en su momento se hizo esta convocatoria y hoy el fruto de esta convocatoria es que los alcaldes y los territorios en los cuales se realizó más punto de control van a ser beneficiarios de estos kits para cada uno de sus territorios. Entonces, hacerles la invitación a que participen de las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que considero que pueden tener buenos resultados para cada uno de sus territorios, hacerles un llamado también a que nos unamos, a que desde nuestra línea de gobernanza nos articulemos para trabajar más con los territorios y lo más importante, que sepan, como lo mencionaba ahora el súper, desde el sector transporte estamos completamente articulados y tenemos una instrucción y una línea directa de trabajo directo con los territorios. Entonces esperamos que ustedes puedan ser también veedores y que nos apoyen en esta tarea que estamos realizando. Muy buenas tardes para todas y para todos. Agradecerle este espacio, y en este congreso queríamos de cambiar por el nombre del Congreso de las Lamentaciones. Lo que voy a hacer es una más de las lamentaciones que vimos los alcaldes. Soy Jorge Mario Rendón Vélez, alcalde del municipio de Caldas, Antioquia, sur del Valle de Aburrá, entrada y salida al suroeste. Y estamos viviendo una particularidad con la concesión, porque nosotros tenemos autoridad, pero yo no me explico de autoridad de qué, y especialmente con la concesión que a mí me toca, que es Copacífico. ¿Qué sucede? Muchas cosas. La primera, llevo año y 5 meses solicitándoles una valla, en términos de, digámoslo, yo a veces le meto la palabra promoción y prevención, porque es una vía muy accidentada para los que han recorrido ese trayecto, muy accidentada, muy. El año pasado 10 muertos, y no veo una campaña, ni siquiera una valla, pues, para que sepa. Segundo, por acción de tutela me tocó iluminar la variante, y la particularidad que casi que no me dejan iluminarla, tocó pelear con ellos, para que sepan, pues, de estas situaciones que nos ocurren. Los fines de semana, especialmente cuando hay puentes, me toca frenar la comunidad porque nos paran la vía, nos la cierran 3 o 4 horas y se me quedan los ciudadanos, los míos, embotellados. Entonces, con la particularidad es que vivimos de la necesidad que tengan en términos de salud una urgencia, complejo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque usted lo decía ahorita, las vías como estructurantes de vida y la protección de la vida se nos olvida. ¿Qué está sucediendo hoy en ese trayecto Caldas, La Estrella, Sabaneta?
que es lo que nosotros conocemos como Consur. Tenemos un movimiento en masa muy delicado, muy delicado. Esos anclajes se han ido viniendo de manera particular y hoy nos preocupamos porque está lloviendo. Tenemos una temporada invernal, una locura en Antioquia. Por eso creería que muchos alcaldes de Antioquia no vendrían por eso. Y no solamente es cuando llueve, también es cuando estamos en verano. Y hoy tenemos una discusión porque entiendo que dentro del contrato que tiene la concesión es que la concesión en su mantenimiento lo que hace es, cuando hay ese movimiento en masa, limpia y recoge, recoge y limpia. Y la situación es que si se nos viene eso, está el tema de la protección de la vida, no solamente de la gente de Caldas, empezando por el alcalde, que pasa todos los días por esa vía, sino toda la gente del suroeste cercano y los habitantes especialmente de La Estrella. Y la actividad y el movimiento en masa ocurre exactamente en Sabaneta. Y hoy estamos en una lucha porque la concesión me dice que hablemos con la ANI, hablamos con la ANI, pero la pregunta es que nadie responde. Es decir, yo creería que si hablamos de la protección de la vida, ¿cómo hacer para que la Agencia Nacional de Infraestructura, junto con la Concepción y junto con los 3 municipios, porque la semana pasada nos juntamos los 3, conversamos con la ANI, pero vuelve y juega, nadie resuelve. Y finalizo con lo siguiente, casualmente en La Estrella, en el 2021, por injerencia del Congreso, porque no fue sino el Congreso, si no hubieran hecho eso, nos demoramos más de 10 años para un movimiento en masa en un punto en La Estrella, 10 años. Y yo esperaría que no nos dure tanto tiempo, dándole gracias a Dios que por ahora no hemos tenido algo que afecte la vida de la ciudadanía. Vuelvo e insisto, no solamente pasa al alcalde. Y si hablamos de calidad de vida, la mayoría de la población caldeña, por esos atranques, por los trancones que se generan, por ese movimiento en masa, la calidad de vida se está viendo afectada. Porque entonces nos gastábamos 1 hora para llegar a Medellín, hoy no podemos gastar 2, 3 o 4 horas yendo y viniendo. Y eso afecta la calidad de vida de los habitantes. Entonces, yo creería que una buena mirada desde la Agencia de Seguridad Vial, porque vuelvo e insisto, pocas campañas en términos de esa vía que es bien accidentada. Y con la concesión, ponerlos en cinta, porque créame, no ha sido fácil, he tenido mucho enfrentamiento. Entonces, yo creo que necesitamos acciones concretas. La gente pide acciones. A nosotros los alcaldes nos piden eso. Y por eso nos señala. Entonces, yo creería que esa es una buena reflexión y agradecerles pues por este espacio. Permítanme participar. Muchas gracias. Alcalde, no, y completamente al lugar y validado. Yo recuerdo que en lo que ha corrido el año hemos hecho 1 o 2 campañas específicamente para motos, un compromiso de continuar fortaleciendo las acciones dentro del territorio. Yo ahora se los mencionaba, probablemente las necesidades son muchas y tratamos de administrarlo y llevarlo a todos los territorios, pero la idea también es que ustedes sientan mayor presencia institucional y establecer ese compromiso y todo lo que esté en nuestro ámbito de control y en el resorte de nuestra competencia, pues darle el compromiso que vamos a tratar de gestionarlo. Bueno, alcalde, un saludo especial para usted. Al lugar lo que usted nos dice, lo que nos alerta, también hemos venido apretando las concesiones, digamos, desde lo profesional, pues desde esa responsabilidad que también tienen por la vida, ¿cierto? No solo, digamos, por ese hecho financiero, como lo decía el alcalde Salomón ahorita también, sino también por esa responsabilidad por la vida, por las comunidades. Y también, digamos que ahorita pues, podríamos revisar ese tema puntual, alcalde, con el súper de concesiones, delegado de concesiones, para que de pronto haya en territorio. Hemos ido varias veces a revisar el tema con el concesionario, a revisar el proceso de cómo es el trabajo en pro de dignificar el usuario. Entonces también pues podríamos hacer una revisión a eso que usted está planteando y que la concesión nos ayude con garantizar esos temas que protegen la vida. Entonces gracias a usted por también darnos esa información. Muchísimas gracias
a la directora de la Agencia de Seguridad Vial, María Antonia Tavares, al doctor Sergio Lucas García, superintendente de Transporte, y al doctor Salomón Said Arias, alcalde de Girardot, por su participación en este Congreso Nacional de Municipios 2025.